buen día. Muy bien, ingeniero. Bien. Vamos a seguir con los repasos de buen día, con los repasos que estábamos haciendo, por favor, ya. Se voy a ver la lista. En base a la lista voy a ir preguntando. Ya. Un repaso general vamos a hacer porque, a ver. Vamos a empezar un poco sobre un repaso de, más que todo, la parte de los otros estaban fallando en la parte de compactación y también en la parte de sondeos. A ver, vamos a ver. ¿Qué será Durán X, Jocelyn? Durán. Buenos días. Buenos días. Vamos a hacer preguntas, por favor, sobre el repaso que tenemos que hacer sobre teoría, ¿ya? Ya. Indíqueme qué entiende usted por límite de contracción. ¿Cómo? ¿Qué entiende por límite de contracción? Yo entiendo que el límite de contracción es el contenido de humedad con el cual se cesa la contracción de la masa, aun cuando está en evaporación. Está bien. A ver, una pregunta a Francesc Colque Edson. A ver, ¿cómo lo clasifica a las arcillas de acuerdo a su plasticidad? De acuerdo al índice de consistencia. ¿Cómo la clasifica las arcillas de acuerdo al índice de consistencia? ¿Nada? Freddy Ceballos. Sí, ingeniero, buen día. Buen día. Le estaba preguntando al joven, ¿cómo se clasifica a las arcillas de acuerdo al índice de consistencia? ¿Cómo se clasifica a las arcillas? Sí, de acuerdo al índice de consistencia. Al índice de consistencia. Lea su formulario. En que hay algunos más que son más, se puede decir, que se adhieren a los materiales y otros que son más plásticos. Miren, joven, voy a hacerle una especie de repaso de esto. ¿Sabe qué pasa? Que es importante saber qué es el índice de consistencia y qué es el índice de liquidez. Cuando estamos haciendo los límites de Atrever, pareciera que estuvieran jugando con tierra, pero en realidad es fundamental para poder identificar a los suelos. Claro, porque hay varios materiales que se deforman más, otros que menos, y así. Escúcheme, por ejemplo, si usted tuviera, por ejemplo, digamos, una arcilla bastante dura, usted va a decir que ese es un suelo preconsolidado. Sí. Si es blanda, usted va a decir una arcilla normalmente consolidada. Pero ¿cómo reconoce si es normalmente consolidado o preconsolidado? ¿Algún voluntario que me diga qué es un suelo preconsolidado? Que ya ha sido sometido a carga anteriormente. Sí, a cargas muy superiores, ¿no es cierto?, en su vida geológica. Y su característica de un suelo preconsolidado, ¿cómo es? Que tiene una densidad alta y que puede resistir. Sí, está bien. ¿En suelo normalmente consolidado cuál será?
Es el suelo que no ha sido sometido a ninguna carga, es el suelo natural, así como está nomás. Una carga no ha sido sometido a sobrecargas mayores que la que soporta actualmente, ¿verdad? Ese es un suelo normalmente consolidado. Bueno, justamente esto lo identificamos con estos dos valores, fíjense. Cuando hablamos de índice de consistencia, estamos hablando, la formulita para calcular eso es índice de consistencia igual límite líquido menos la humedad natural sobre el índice plástico. Entonces, esta fórmula la clasifica. Cuando el índice de consistencia es menor a 0, significa que tiene consistencia muy blanda. Eso es lo que pedía la clasificación. Y cuando está entre 0 y 0,50, el índice de consistencia significa que las arcillas son blandas. Y cuando está 0,5 a 0,75, consistencia media. Y cuando está entre 0,75 a 1, entonces consistencia rígida. Y cuando el índice de consistencia es mayor a 1, consistencia dura. ¿Qué es lo que está relacionando? Fíjense si esa fórmula que deben tener ustedes en su formulario. ¿Cuándo va a ser el límite líquido menor que la humedad? Disculpa la llamada telefónica pertinente. ¿Cuándo sería que la humedad sea mayor que el límite líquido? ¿En qué caso? Fíjense, si ustedes les hemos dicho, ¿no es cierto?, la clasificación que hace, cuando el índice de consistencia es menor a 0, dice muy blanda. Cuando está entre 0 y 0,50, blanda. ¿Cuándo es menor a 0? Justamente cuando el límite líquido es menor que la humedad natural, ¿verdad? ¿En qué caso ocurre eso? Cuando el suelo es blando, cuando el suelo no ha soportado sobrecargas superiores que la sobrecarga actual del suelo, y por tanto su capacidad de soporte es muy bajo. Es un suelo inestable. En cambio, cuando me da el índice de consistencia mayor a 1, es un suelo ya que ha soportado sobrecargas muy grandes y por tanto ya se produjo el proceso de consolidación y por tanto ese suelo ya no va a sufrir más deformación. Entonces, su característica como es de resistencia, o sea, el suelo que soporta grandes cargas, además su contenido de humedad tiende a 0. Entonces, en ese caso, por eso mismo dicen, ¿no es cierto?, que el índice de consistencia, para que dé mayor a 1, ¿qué tiene que ser? Que el límite líquido tiene que ser grande. Frente a la humedad es casi 0. Y por consiguiente, entonces, la exageración del límite líquido menos índice plástico es mayor a 1. Entonces, quiere decir que es un suelo sin humedad. Y por tanto, es un suelo que ya es duro, que ya ha sufrido un proceso de consolidación. Es un suelo preconsolidado. Ahora, cuando hablamos del índice de consistencia, es lo contrario, ¿no? A ver, ¿quién me dice el índice de consistencia? ¿Cómo se calcula el índice de consistencia? A ver, un voluntario. Claro, es índice de consistencia. Ahora hablemos del índice de liquidez. Es otro valor que es importante para reconocer los suelos. El índice de liquidez es igual a la humedad menos el límite plástico sobre el índice plástico. Entonces, cuando el índice de liquidez es aproximadamente igual a 1, el suelo es de baja resistencia, lo contrario de la otra fórmula. Y si el índice de liquidez es menor a 0, indica que el suelo es rígido. Fíjense, la humedad ahora está en humedad menos el límite plástico. Entonces, para que sea menor que 0, entonces la humedad tiene que ser casi 0. Entonces, el límite líquido es mayor que la humedad, el límite plástico es mayor que la humedad. Por consiguiente, ese suelo ya sufrió
un proceso de consolidación. Los ambos términos, ¿no es cierto?, se utilizan para justamente reconocer el suelo preconsolidado o normalmente consolidado. Aparte de esas dos fórmulas que nos permite identificar los suelos si son rígidos o no, también es el número de golpe de penetración estándar, de CPT o penetración cónica. En un suelo rígido, lógicamente, que el número de golpes de CPT tiene que ser alto. Y en un suelo, digamos, que es relativamente blando, los números de golpes son bajos. Todo tiene que coincidir. En un suelo, para reconocer qué tipo de suelo es, primero hay que fijar su contenido de humedad, el número de golpes de CPT o la penetración cónica. Luego, hay que ver el índice de consistencia y cuánto es su índice de liquidez. Todos tienen que coincidir para decir, bueno, este es un suelo normalmente consolidado o puede ser consolidado. Eso es importante para ver, lógicamente, que estas formulitas que estamos haciendo es justamente producto de los ensayos de límites de Atterberg, que nos permite reconocer los suelos de ese modo. A ver. Vamos a ir con las preguntas. ¿Está huella, Sergio? ¿Huella? Parece que se vienen y se van, ¿no? No están en clases. Isoroku Chiriaisi Chávez, ¿está? Sí, ingeniero, aquí estoy. Buen día. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántos sistemas de clasificación de suelos conoce? Está el sistema AASHTO, el ASTM, uno de Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? El SUX también, ingeniero. El SUC, ¿ya? El otro es FAA, que es Agencia Federal de Aviación, ¿no? Y el sistema USTA. El USTA, que es poco usado en nuestro medio. Es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Bien. Según usted, ¿cómo puede definir qué es una clasificación de suelos? No le entiendo la pregunta, ingeniero. Claro. ¿Qué entiende por clasificación de suelo? O sea, es entender qué tipo de suelo es, ¿no? Según sus propiedades mecánicas, y con diferentes métodos saber a qué suelo nos estamos enfrentando para hacer un proyecto sobre el mismo. En realidad como el suelo es totalmente variable, ¿no es cierto? Tiene un montón de digamos, diferentes diámetros muy variables. Entonces, lo que hace una clasificación de suelos es agrupar a los suelos, ¿no es cierto?, con cuyas propiedades sean parecidas. Eso para poder definir, ¿no es cierto?, y por comparación y utilizar el suelo adecuadamente. Por ejemplo, si usted va a escuchar, por ejemplo, cuando decimos un suelo a 2,4, por ejemplo, en índice grupo 0, ¿qué significa eso? Un suelo limoso. Arena limosa, perdón, un suelo arena limosa. ¿Qué quiere decir? Que tiene mayor proporción de arena que el limo. O sea, ¿qué están haciendo? Justamente están ordenando, por eso están dividiendo en grupos, con sus características ya estudiadas, ¿no?, predeterminadas. Entonces, la persona que maneja ya tiene idea de clasificar un suelo, cuando le digan, bueno, es un A7, ya directamente es arcilla. Ahora, si el otro dice es un A3, entonces arena fina.
es un suelo A1A, entonces dice, bueno, este es capa base, es un suelo, digamos, arena mezclada con grava. Pues, ¿qué se ha hecho en la clasificación de los suelos? Agrupar a los suelos con propiedades parecidas. Y se lo ha dividido por grupos. Eso es clasificar un suelo. Perfecto, ingeniero, gracias. Ahora, a ver, vamos a hacer otra preguntita. En la parte de... A ver, vamos a buscar un participante. José Lino Justiniano. ¿Está José Lino? Sí, ingeniero, estoy. Ya. ¿Qué entiende por suelos? ¿Qué es un suelo? Es una porción de roca muy pequeña que se ha ido desintegrando a lo largo del tiempo y que ha formado una capa sobre la roca madre. Entonces, el suelo es el producto de la disgregación, ¿no es cierto?, de la roca madre y la descomposición también de materia orgánica, ¿no es cierto?, que es todo material suelto que está sobre la corteza terrestre, ¿no? Y eso es suelo. También podemos ver el suelo de diferentes puntos de vista, ¿no?, el ingeniero civil y el ingeniero agrónomo. ¿El agrónomo qué será suelo? Para lograr simplemente el suelo son nutrientes para las plantas, ¿no? En cambio, nosotros los ingenieros civiles de otra forma lo estamos analizando desde el punto de vista para construcción. Sí. Ingeniero, una pregunta. Sí. Hasta donde yo sé, creo que supuestamente dice que no hay una definición exacta de suelos porque lo define de distintas formas cada persona, ¿no? Algunos dicen que el suelo es un material plástico deformable, otros que varían esa definición, ¿no? Claro, por eso cuando llevamos esa parte, justamente hemos visto desde 3 puntos de vista: del ingeniero civil, del agrónomo y de un geólogo. Por ejemplo, voy a definir en este momento qué es para el geólogo suelos. Dice, para el geólogo, el término suelo ha sido definido por diferentes maneras, ya sea desde el punto de vista geólogo. Entonces, para el geólogo define un tal Chiosi. Define al suelo como un material resultante de la descomposición y desintegración de la roca por el ataque de agentes atmosféricos. Eso es para el geólogo. El geólogo luego no está tocando, por ejemplo, la parte orgánica. Y sin embargo, la parte orgánica es importante, porque nosotros cuando en ingeniería civil, cuando alguien nos dice un suelo orgánico, escucha, hay que tener miedo, pero no nos sirve, porque es muy deformable. Puede cambiarse de volumen cuando pierde humedad o cuando adquiere humedad cambia de volumen. Ahora, desde el punto de vista del agrónomo, dice, el suelo es como la delgada parte superior del manto de rocas en que penetran las raíces de las plantas y de donde toman agua y las demás sustancias necesarias para su existencia. Es una definición de Sobotariov, un geólogo. Y del ingeniero civil, como es la definición de 2 autores, que es Rico y Castillo. Define el suelo como el conjunto de partículas minerales producto de la desintegración mecánica o de la descomposición química de las rocas preexistentes. En forma general podemos definir al suelo como agregados de partículas minerales que cubren grandes superficies del globo terráqueo, es decir, todo material suelto desintegrado de la roca madre que se encuentran en la corteza terrestre, incluyendo la materia orgánica. Y eso es un suelo para nosotros, los ingenieros civiles. A ver,
Otra pregunta. Vamos a ver a Lisbeth Escobar. ¿Está? Lisbeth. ¿Me escucha, Lisbeth? Ya no está presente. Lobo Virués. Buenos días, ingeniero. Presente. Buen día. A ver, Virués, defíname factores que intervienen en la formación de los suelos. ¿Qué son los factores para que se forme un suelo? ¿Qué factores actúan? Muchas lo había apagado mi micrófono. Los factores que intervienen pueden ser el agua, la topografía del lugar, Yeah. el clima de la región. También igual el ser humano interviene en la formación de los suelos. Sí. Los movimientos sísmicos también. Yeah. Eso no. El agua también, el agua. El viento, Las explosiones nucleares, pero se olvidó lo principal. el tiempo. En materia de origen, soca madre. Eso de origen a todo. Sí, lo olvidé, ingeniero. Se olvidó, ¿no ven? Pues claro, lógicamente todos los agentes actúan. Bueno, pero el origen es la soca madre. ¿No? Lógicamente, cuando hablamos de la parte orgánica, también en todos los vegetales, todos los de composición, al final se convierten en limos y arcillas. Por ejemplo, es importante cuando uno encuentre, no se acostumbren cuando ustedes hacen un trabajo de suelos o ven un color medio negro o gris, pongan directamente orgánico. No, puede haber factores, ¿no es cierto?, que dan una pigmentación al suelo, pero no siempre es que sea orgánico. Entonces, si uno quiere determinar la parte orgánica, ¿por qué estamos hablando de eso, de orgánico? Porque justamente, tanto en las construcciones de edificios, como también en carreteras, es importante este elemento porque supongamos que usted tiene unos 2 metros de suelo orgánico. Entonces el orgánico varía justamente con la fluctuación de la humedad y además el incremento de presión debido a la estructura. Entonces esto cambia de volumen, al cambiar de volumen hay asentamiento. Y cuando de humedad resulta que hay hinchamiento. La presión de hinchamiento es muy grande, puede levantar edificios. Entonces, eso hay que tener cuidado, por eso no es cuestión de ser en un informe de materia orgánica, entonces le asusta al calculista, porque tiene que hacer, cuando hay ese tipo de esa sospecha, hay que hacer un ensayo justamente para determinar si es orgánico o no. Hay ensayos relativamente fáciles, pero lo mejor es justamente colocarle, si ustedes no tuvieran, por ejemplo, una mufla, porque es un horno, digamos, que sube a alta temperatura, entre 400 y 500 grados de temperatura, entonces, lógicamente, ahí todo lo que es orgánico se evapora por la ignición que ocurre, ¿no? Pero por lo menos, si no tienen eso, entonces, ¿qué se hace? Se seca la muestra, y luego de secar la muestra, se echa alcohol. Lógicamente, previamente pesado, por supuesto, ¿no? Hay que la muestra seca hay que pesarla. Y luego, después del proceso, digamos, de echarle alcohol, prende fuego y todo lo que es orgánico se combustiona. Y vuelve a pesar, entonces usted va a determinar el porcentaje, ¿no es cierto?, de contenido de materia orgánica. Además, para identificar también es fácil. El suelo que tiene materia orgánica tiene un olor a podrido, ¿no? Entonces es fácil oler y reconocer antes de sospechar. O, de lo contrario, se le echa unas gotas de ácido nítrico o clorhídrico. Si hay efervescencia, significa que hay caliza o materia orgánica. Pero a veces le ponen más orgánico porque está medio gris o color no,
Eso no hay que comprobar si realmente es materia orgánica o no. ¿Por qué? Porque ese suelo tiene mucha deformación. Bien. ¿A qué tipo de suelo se llama residuales? ¿Cuáles son los suelos residuales? A ver, vamos a preguntar a Naila Flores. ¿Qué es un suelo residual? A ver, ¿quién le puede ayudar? Ingeniero, ¿Sí? por si acaso no son los que provienen de las rocas, puede ser. Sí, claro, lo que ponen las rocas sí son orgánicos y también la descomposición en el sitio. Esos son claro, lo que se quedan en su residuales. lugar original, ¿no? Claro, son suelos residuales porque se quedó en el sitio de su descomposición, ahí se quedó. Pero ya cuando adquieren nombres, ¿no es cierto?, es dependiente de su transporte, el tipo de transporte. Entonces, los suelos residuales transportados se van a convertir en ¿qué? En coluvial, aluvial, eólico y modernos. Esos son los suelos que adquieren su nombre por el agente de transporte. Desintegrados, se quedaron en el sitio, esos son suelos residuales. Está en el mismo sitio. ¿Alguien puede decirme hemos hablado en clases justamente de las arcillas y la cantidad, digamos, y más que todo el producto que hay en mayor cantidad en la naturaleza. Entonces, las arcillas pueden ser silicatos, óxidos, carbonatos y sulfatos. Dentro de eso, a ver si conocen. Dentro de los silicatos tenemos los feldespatos, la mica. Supongo que conocen la mica, ¿no? ¿Conocen mica? Sí. A ver, Robles, ¿conoce mica? ¿Está Robles? Sí, ingeniero. Ya, le preguntaba, ¿conoce mica? Cuarzo. ¿No conocen cuarzo? Los cuarzos. Son transparentes, creo, ¿no? Los cuarzos son unos minerales translúcidos, ingeniero. Y mire las características. La mica generalmente es laminar, como escama de pescado, vamos a decir. Eso hay en cantidad en San Ramón, hay en cantidad de Puguarayos, hay vertiente de mica. Es un elemento muy liviano, color blanquecino y brilloso. ¿Venían de las rocas ígneas igual esa, ingeniero? ¿Los cuarzos? Estas son las arcillas. Ya me estoy confundiendo. El cuarzo, por ejemplo, lógicamente cuando está así en forma de piedra es duro. Está casi antes de acuerdo a la escala de Mohs, ocupa casi el penúltimo lugar, ¿verdad? El cuarzo. Lógicamente, pero sí se disgrega el cuarzo, entonces tiene una arcilla muy fina. Y el cuarzo
una roca que está mezclada con cuarzo, que es un material duro, es bueno para la construcción. Pero para perforar, para triturar es bastante duro. Después tenemos la clorita y talco. Luego tenemos la hematita, la magnetita y la limonita. ¿Alguien conoce limonita? Es el limo que está en proceso de liquificación, o sea, se está volviendo roca. El limo, si ustedes agregan eso, es limo, pero en forma de roca, pero es fácil de integrar, no es muy duro. Y después tenemos la calcita, la dolomita. Estos generalmente son calizas, ¿no es cierto?, que sirve para hacer la cal dolomítica, por ejemplo. Son elementos orgánicos, ¿no es cierto?, de los fósiles, esos son las dolomitas. ¿Y conocen el yeso? Dentro de los sulfatos tenemos yeso en cantidad. ¿Conocen el yeso? Sí, ingeniero. Claro, porque tienen que conocer, porque trabajamos con ingenieros con yeso, que lo llamamos comúnmente estuco, ¿no? Eso es yeso. Bueno, a ver, cuando hablamos de la estructuración y características de las partículas minerales, hablamos de su forma, ¿no es cierto? Pero ¿alguien puede decirme qué importancia tiene la forma de las partículas sólidas? A ver, don Sebastián. Claro, ingeniero. ¿Podría ser para la adhesión de la misma agua hacia la partícula? Por ejemplo, pueden haber angulosa, redondeada. Ya, pero como ingeniero usted, ¿cuál escogería? ¿Que las partículas sean planas, sean angulosas o redondeadas o casi esféricas? No, redondeadas. Por ejemplo, un plato redondo, ¿verdad? Pero es muy diferente hablar de esfericidad como un balón de fútbol. Cuando son ángulos, cuando están triturados o quebradas, no se tienen muchos ángulos. Entonces, y cuando son partículas planas, alargadas, por ejemplo, si usted va a hacer un hormigón, va a hacer capa base, eso no sirve. Entonces, la forma de las partículas es importante en la construcción, tanto en hormigón como también en carreteras. Porque si usted coloca, por ejemplo, en capa base, partículas planas y alargadas, ¿qué va a pasar? Las planas alargadas, cuando la longitud de la partícula es mayor a 5 veces el espesor, eso se considera como partícula plana y alargada. Entonces, si hay exceso de ese material, hay que botarlo, o bien cambiarlo, porque no sirve. Si usted utiliza eso, por ejemplo, lo pone, supongamos, para capa base ese material, usted va a pasar con la compactadora, unas 2 pasadas, lo va a romper todo, lo va a triturar. Ahora, si va a ser hormigón, lo mismo. De endurar el cemento, pero resulta que cuando somete a compresión, las partículas, como son planas, no soportan, se quebran. Por eso es importante la forma que tiene que tener la partícula. Cuando se hacen pavimentos, por ejemplo, hay que ver las caras fracturadas, el número de caras fracturadas, ¿no? Hay que ver partículas planas y alargadas. Ingeniero, gracias. Eso tiene mucha importancia, por ejemplo, como material de construcción. Entonces, lo mejor es que tengan, ¿cierto?, que no sean muy angulosos ni tampoco muy esféricos, para que haya una trabazón entre ellos, ¿no es cierto? Porque el cemento, si ustedes con hormigón, el cemento con la arena que es, simplemente el cemento es un adherente y la arena es un elemento que llena los huecos que dejados por las partículas más grandes. Si es muy anguloso, se va a quebrar los ángulos y no va a soportar.
Si es muy esférico, ¿qué pasa? No hay adherencia. Lo ideal es que tengan algunas caras, ¿no es cierto?, un poco, no muy angulosas ni muy redondeadas. Lo ideal para trabajar. Ingeniero, sí. Disculpe, igual o sea, el suelo que vamos a usar, o sea, la grava que vamos a usar, la roca esta, que está diciendo que angulosa o esférica, tiene que estar bien lavada porque si no, no se adhiere. Claro, por ejemplo, en hormigón, por eso es importante, cuando hagan granulometría, por ejemplo, para capa base, no sé si, más que todo no tanto en capa base, sino en hormigón. Por ejemplo, cuando está haciendo hormigón, las normas solamente le admiten el porcentaje pasa a la malla 200, que no sea mayor al 2%. Si estamos trabajando con material de canto rodado, que es de río, muchas veces llega un turbión, bueno, hay arcilla impregnada en la irregularidad de las caras, ¿no es cierto?, del agregado. Si no lo vamos a lavar para hacer la granulometría, no se va a desprender las partículas, ni por más que usted lo tenga media hora, está prendido, porque la arcilla se adhiere fuertemente a las partículas. Pero si ese material usted lo va a preparar de base de hormigón, puede fallar justamente por falta de adherencia. ¿Por qué? Porque cuando ya somete a compresión, mediante una prensa hidráulica, digamos, entonces la arcilla se despega. No la desinspiración, pero que tiene que ser un material limpio, especialmente por hormigón. No es bueno usar, por eso siempre hay que controlar las partículas planas alargadas y la cantidad de filos que tiene. Por ejemplo, en hormigón es frecuente el error. Resulta que cuando hacen granulometría, el obrero o cualquier persona que saca la muestra para llevar al laboratorio solamente saca de una parte y de encimita, ¿no? Porque no va a acabar, ni va a tomar tampoco las muestras de diferentes lugares. Entonces, ¿qué hace? Saca la muestra que no es representativa. Si tienen un copia, viene la volqueta, siempre material segregado, que las partículas grandes caen hacia los costados, en la parte de abajo, y la partícula fina siempre está arriba. Entonces, para hacer una granulometría hay que mostrar diferentes lugares, no solamente un solo punto. Entonces, ¿para qué? Para sacar una muestra representativa. Es un permanente, porque resulta que el ingeniero está tan cómodo, llama a cualquiera que está por ahí, y sácame muestra para llevar al laboratorio. Pero el hombre, pues como no sabe, lógicamente va a sacar la parte más fácil, que es casi en el piso, ¿no es cierto? Es mucho más fácil. No se va a subir arriba para poder sacar las muestras representativas. Y desde ahí empiezan a cometer un error. Entonces, ¿qué pasa? Hacen una granulometría falsa, después cuando van a obra ya no les va a dar esa granulometría. Entonces, las muestras hay que saber muestrear. Siempre se debe tomar de diferentes puntos. Y ese material tiene que ser mezclado y entonces son muestras representativas de toda la copa. Entonces, es frecuente ese tipo de error. Bueno, ahora hablemos de los sondeos. Le vamos a preguntar a Dailer Zambrana, ¿está? Zambrana. Ya, indíqueme los métodos de exploración. ¿Cuáles conoce? Método de exploración. No recuerdo. Es lo elemental, pues eso. Son los distintos tipos de sondeo, ingeniero, como sondeo preliminar, sondeo definitivo y sondeo geofísico, creo. Sí, geofísico. Eso quiero aclarar. Bueno, en la treta, o sea, el sondeo preliminar
el sondeo definitivo y geofísico es métodos indirectos, ¿no? Entonces, esto más que todo se habla así de la siguiente forma. Voy a volver a explicar, yo pensé que ya hablamos, qué importancia tiene. En todos los casos los ensayos son similares, simplemente que se hace cuando hablamos de etapas, cuando estamos hablando preliminar, definitivo, etc. Entonces estamos hablando simplemente en qué etapa estamos haciendo el estudio. Supongamos, ¿cuándo voy a hacer un ensayo preliminar? Cuando estoy haciendo un anteproyecto. ¿Qué es un anteproyecto? Supongamos que yo tengo que hacer un camino, qué sé yo, de Porongo, digamos, a Santa Cruz, por así decirlo. Ya voy a hacer un trazado, ¿no es cierto? Y bueno, entonces para poder conseguir financiamiento, se hace un ensayo preliminar, entonces se hace un trazo preliminar y luego se muestrea y va el topógrafo y todo lo demás, pero las exploraciones en ese caso no se hacen en mucha profundidad ni tampoco muy seguido. Pero los ensayos son los mismos que en las otras etapas. Una vez determinado los ensayos preliminares, entonces decimos, señor, aquí hay tantas, hay muchas variantes o el tipo de suelos abundan y bueno, todo eso va a costar aproximadamente tanto. Entonces estamos haciendo una cosa preliminar. Y justamente esa etapa preliminar tiene su costo. Con ese anteproyecto, recién se busca financiamiento para el proyecto definitivo. Estamos hablando aquí de métodos de sondeo definitivo. Los ensayos son los mismos, simplemente que está variando la etapa porque en esa etapa definitiva estamos haciendo ya a nivel de diseño final. Diseño final significa de que todos los ensayos que hagamos va a servir para licitar la obra y ejecutar la obra. Entonces tenemos que hacer con mayor cuidado, mayor profundidad de los sondeos, más seguidos los sondeos. O sea, no tiene que fallar nada, porque si no puede fracasar la obra, porque en base al proyecto y a las muestras que estamos obteniendo, estamos haciendo las recomendaciones y todo lo demás, entonces se está saliendo un costo. Y la empresa que se adjudique el trabajo va a trabajar sobre el proyecto. De todos los ensayos que se ha hecho de suelos, qué tipo de suelos, si necesita cambio, o inclusive para programar inclusive el avance de la empresa, hay que conocer los suelos. Entonces uno va avanzando. Y con eso calcula, ¿no es cierto?, hasta el tiempo de ejecución del trabajo. Si falla, estamos fregados porque muchas veces no se acaba la obra o nos falta dinero, porque hubo tantos cambios durante el proceso de ejecución de la obra y resulta que la plata no alcanzó. Eso es una falla justamente en los sondeos definitivos, que es el diseño final. Ahora, una vez adjudicada la obra, viene la parte constructiva. Y la parte constructiva justamente va basándose en el proyecto. Dice, bueno, de tal progresiva y tal tipo de suelo. Entonces, por tanto, no necesita cambio, simplemente remover y compactar. Y si hay cualquier cosa de cambio, si se han equivocado, bueno, pide cambio. Ahora hay que botar el material, traer otro material. Entonces ahí hay un error, digamos, en costos. Ahí está fallando justamente la etapa definitiva. Entonces, bueno, el constructor va a decir, bueno, señor, al supervisor, necesito cambiar este material porque no coincide lo que está en el proyecto. Y eso es la supervisión que verifica si efectivamente lo que está diciendo el constructor es verdad. Una vez verificado, entonces llega a un acuerdo y dice, sí, tiene que cambiar. Entonces da orden de cambio. Una vez que da orden de cambio, lógicamente el otro va a presentar el presupuesto, todo lo demás, cuánto más va a costar, ¿no es cierto?, sobre lo que ya estaba definido, todo lo demás. Una vez que autoricen, esa parte va a tener que cobrar, porque no estaba contemplado en el proyecto. Por eso es importante, en la etapa definitiva no hay que fallar. Por eso decimos que los sondeos son mucho más seguidos y a mayor profundidad para dar seguridad a la obra. Entonces, como lo vuelvo a repetir, entonces en este caso estamos hablando de los métodos de exploración, de etapa preliminar y definitiva.
Bueno, también viene, después de eso, también lógicamente estamos hablando, todas estas cosas que estoy hablando son sondeos directos. ¿Por qué llamo directos? Porque estoy sacando muestras, ¿no es cierto? Haciendo pozos, cavando, haciendo calicatas, en fin, pero lo estoy viendo objetivamente. Pues son métodos directos. Y cuando son métodos indirectos, estoy usando, por ejemplo, lo que se llama el método geofísico. Puede ser un método sísmico o de resistencia eléctrica. Cuando es sísmico, entonces, ¿qué hacemos? Se hacen perforaciones, ¿no es cierto? Y luego se colocan explosivos. Y entre explosivos, lógicamente tenemos un sensor, ¿no es cierto? Estamos ampliando las ondas y eso nos va a permitir hacer un perfil, pero en forma indirecta, porque no lo hemos visto, solamente estamos detectando las ondas, la propagación de ondas. Ahora, si hacemos el método de resistencia eléctrica, ¿qué estamos haciendo? Colocando electrodos en el suelo y haciendo pasar corriente. Por la caída potencial, entonces estamos sabiendo, ¿no es cierto?, qué formación tiene, porque cada suelo tiene su conductividad eléctrica. Entonces, no conductividad, sino su resistividad eléctrica, ¿no es cierto? Entonces dice, por ejemplo, un limo tiene tal valor, la arena tendrá tanto, la arena húmeda tendrá tanto, en fin. En función de eso, ¿no es cierto?, se está haciendo pasar la corriente a través del suelo, en electrodos. Entonces el geofísico va haciendo las medidas, va aumentando, disminuyendo el voltaje, ¿no es cierto? Se trabaja con una batería y con un voltímetro para aumentar o disminuir el voltaje. Y además se mide, tenemos otro aparato que mide el corriente eléctrica en amperes. ¿Qué hace el geofísico? Hace un modelo, mete una computadora y le va a sacar el perfil, el perfilaje eléctrico, que se llama el sondeo eléctrico vertical, el CEP. Entonces él le va a dar un perfil, pero aproximado. Generalmente del cambio de estratos a veces hay bastantes hornos, porque como no estamos sacando en forma directa, entonces es frecuente que el geofísico cometa un error entre con 1 metro, con unos 50, depende, digamos, de la experiencia, más que todo del geofísico. En cambio, en el sondeo directo, bueno, estamos sacando las muestras, por eso los muestradores que tenemos, la pala VHH, que la llamamos, ¿no es cierto?, que se llama, su verdadero nombre es pala Iwan. Estamos trabajando con palas pequeñas, con 30 centímetros. Lo más que podemos equivocarnos son con 15, 20 centímetros, no más. Eso estamos sacando las muestras y las estamos analizando objetivamente. Entonces son métodos directos. Esa es la gran diferencia. La geofísica es una herramienta auxiliar cuando uno quiere determinar, por ejemplo, especialmente para edificios muy altos con puentes. A veces se hacen las dos cosas, se hace geofísica y se hace SPT o penetración fónica. La geofísica, lógicamente, facilita y podemos tener a mayores probabilidades si queremos. Supongamos que uno hace un ensayo de 30, 40 metros, pero con geofísica podemos tener si queremos 90 o 100. Cuando son estructuras grandes, lógicamente hay que ver qué pasa abajo. Puede haber cárcaras o cuevas, ¿cierto? Entonces, si ponemos un edificio por el peligro, de repente puede haber algo. Entonces, para estar seguro de que no hay oquedades, ¿no?, entonces se hace un sondeo eléctrico. Igualmente, cuando hacemos pozos de agua también, si no conocemos la formación geológica, ¿qué hacemos? Hacemos un sondeo eléctrico vertical. Como lo que explicando, hacemos pasar corrientes de diferentes profundidades y, bueno, decimos aquí hay posibilidad de encontrar agua, aquí no hay agua, aquí hay roca, aquí hay arcilla, etc. Entonces con eso le damos pautas para el perforista, para cuando haga el pozo de agua. El geofísico dice, aquí es recomendable hacer, hay mayor posibilidad de encontrar agua. Aquí no hay agua, por tanto buscamos un lugar. Por eso nos da más que todo, lógicamente la única forma de saber la cantidad de agua es cuando perforamos, sacamos la cantidad, bombeamos el agua, así. Valores muy próximos. Por eso justamente en
cuando hacen exploraciones o en gas, la única forma de cuantificar exactamente es cuando empiezan a bombear. De otra forma no se puede. Hay muchos pozos, por ejemplo, que perforan a 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 metros. Por ejemplo, ese pozo que hicieron, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hizo Repsol de Argentina, asociada con Bolivia. Llegaron, es uno de los pozos más profundos que se hizo en Sudamérica, arriba de 8000 metros. Y cuando estaba el gobierno, pues decía, bueno, que esa es la solución para el país, que si otra sin embargo no sacaron nada. Fue un fracaso. Una inversión en vano. Por eso es que un estudio, como le digo, no nos certifica la realidad, porque son métodos indirectos. Bueno, pues siempre es frecuente, digamos, fallar lo que uno puede predecir. La única forma de ver objetivamente es cuando hacemos agujeros directos, sacamos las muestras y bombeamos, si es petróleo o agua. La única forma. Bien. Por si acaso, cuando hablamos de resistencia eléctrica, muchos no conocen, lamentablemente en la universidad hay ese equipo, pero sería conveniente a ver si estaban pensando hacer, creo, inventario y iban a cesar el laboratorio. Pero si no, por lo menos que hay que pedir que les muestren. Tienen ellos un equipo para hacer el sondeo eléctrico vertical. Tienen un equipo. Entonces sería importante ¿en qué consiste? Disculpe, ingeniero, ¿y cuál es el que se ocupa más, el preliminar o el otro, el que me explicó, el geofísico? Aquí en la Tierra. El geofísico, como le digo, muy de vez en cuando, ¿no? Para el respaldo más que todo. Cuando detectamos, por ejemplo, se hace le voy a hablar un poco de lo que es el área petrolera. Si usted está llevando una tubería, está atravesando cedos, ¿no? Se llama el cuando van al interior, ¿no es cierto? La cañería está pasando por montañas, qué sé yo, por ríos. En toda esa zona, ¿no es cierto?, se hace un estudio, como por cualquier edificio, lógicamente a menor profundidad, se hace un estudio de suelos. No es nomás poner el tubo así nomás, no. Hay que hacer un estudio de suelo. Y también hay que estudiar lo que se llaman las posibles fallas que hay. Ahí entran justamente la parte, digamos, de suelos. Se entra con un geólogo especialista en ese sentido. Entonces, cualquier problema que hay que detectar. Entonces, si estaba pasando una tubería, imagínense por una zona que tiene falla, no puede pasar, o si quiere pasar la tubería, tiene que hacer unos madres, ¿no es cierto?, para que dé seguridad del paso. Eso se llaman riesgos geológicos de toda la línea. Entonces se dice, aquí no hay, entonces en muchos casos, cuando hay muchos riesgos, entonces se dice, no, por acá no puede pasar, pasa por otro lado. Entonces se hace eso, entonces eso es, la geofísica se emplea, como le digo, lo mejor es pues siempre, digamos, un sondeo que sea directo. Lo otro es como una ayuda para ver inclusive un ensayo a mayor profundidad. Pero con certeza y de edad más exacta, justamente son los sondeos que estamos haciendo en la etapa tanto preliminar como en la etapa definitiva. Un método físico en ambas etapas también se utiliza geofísica. No sé si me están entendiendo, ¿no es cierto? Con lo que estamos hablando en el libro, era no poner, siempre haber métodos de exploración. Lógicamente se hacen diferentes etapas. Pero no quiere decir que los métodos de exploración varían, son los mismos. Simplemente que uno es más seguido, en el otro se hace menos pozos. O sea, los datos que se obtienen no son tan exactos, digamos. Pero en la etapa definitiva sí o sí tienen que ser exactos, ahí no podemos fallar. Si no, puede fracasar la obra. Y como que hay muchas obras, no se termina por eso. Resulta que hubo tantos cambios que se fue la plata.
y la plata que estaba presupuesto no alcanza y se queda a veces sin señalizaciones o a veces sin algunas obras que tenían que existir, tampoco no hacen, sino que se iban en otros cambios que no estaba previsto. Bueno, entonces vamos a preguntar a otra persona ahora sobre lo que estamos hablando. Víctor Roberto Lazo, ¿está? Sí, ingeniero, aquí estoy. Háblame los métodos de exploración que hay. Ahora hemos hablado de las etapas, pero ahora dentro de etapas son los mismos métodos. Háblame de los métodos. Existen varios métodos, ingeniero, pero los que tengo en mente hay directos e indirectos, ¿no? Claro. Háblame de los métodos directos, a ver. Miren, que sáquense de la cabeza que para métodos de preliminar o métodos definitivos son otros ensayos, no son los mismos. Simplemente, vuelvo a repetir, que se hacen cuando es una etapa definitiva, se hace a mayor profundidad y más seguidos los ensayos. Es la única diferencia. Por ejemplo, los métodos que más se manejan, ¿cuáles son? El pozo a cielo abierto, no sé por qué, pero el pozo a cielo abierto simplemente hace cavar un agujero, puede ser circular, puede ser rectangular. También cuando hablamos de calicatas, porque las calicatas, si estamos haciendo un estudio, pues no para carreteras, en caminos de montaña, por ejemplo. Muchas veces tiene que pasar, qué sé yo, por unos cerros, y entonces no se puede utilizar sistemas, digamos, como SPT o CPT. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos calicata. La calicata es simplemente una perforación que se hace en forma rectangular, generalmente se hace de 80 centímetros de ancho por unos 20 más o menos de largo, para que el hombre trabaje a pulso, con pala y pico. A veces se hace hasta 2 metros de profundidad, cuando hay 2 metros de profundidad y cuando hay bastante riesgo, si tuviéramos piedra y arena, por ejemplo, entonces hay que hacer en forma escalonada, así como hacer una escalera, no se puede, de tal modo que si hubiera un derrumbe, que no quede enterrado al trabajador. Entonces, son métodos a cielo abierto, ¿no? Si es un agujero tipo noria, por ejemplo, esos también se llaman pozos romanos. Entonces, ahí estamos mostrando, objetivamente, ya estamos viendo los estratos a cada cambio, ¿cierto?, al centímetro. Pero muchas veces no se puede hacer eso. Entonces, entramos ya con equipos. Entonces, cuando es a pozo a cielo abierto, podemos sacar muestras inalteradas también, ¿no?, efectivamente. Ahora, si queremos sacar ya, digamos, a mayor profundidad, entonces ya podemos entrar mediante penetración estándar, SPT. Estamos haciendo, combinando valor, ¿cierto? Estamos golpeando y estamos contando el número de golpes y sacando muestras para clasificar y obtener las recomendaciones necesarias para determinar la extensión admisible del suelo. O bien penetración cónica. Ahora, si en caso, estos métodos, lógicamente, imagínense cuando uno hace un puente, por un puente grande, a veces perfora hasta 40, 50 metros de profundidad. Entonces, ahí hay que entrar también con un método combinado, que es el que lo hemos llamado durante la clase de muestra lavada. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo con rotación, usando lodo bentonítico, y además estamos haciendo el de percusión, que es a golpes, como en el caso de CPT. Entonces, ahora, si en caso en el terreno se presentan formaciones rocosas o canto rodado, pues si vamos a una estructura, un puente, entonces necesariamente hay que entrar con corona de diamante, o bien, pues, si nos permite, podemos entrar con triconos o aletas, ¿no?, a rotación. En último caso, ya con corona de diamante. Entonces,
hace un agujero, lógicamente con la corona de diamante lo que hace es cortar las piedras, ¿no es cierto?, y sacar los testigos para ver qué tipo de roca existe ahí. En túneles también se hacen perforaciones con diamante para ver, de ahí para determinar la cantidad de fallas. Y además de eso se hace también en represas, por ejemplo. Se hace sondeos, ¿no es cierto?, en las riberas y en el punto de cierre de las represas, se hacen perforaciones. Y a la vez ahí se aplica, ¿no es cierto?, hice una pregunta justamente adicional a la materia, que era el método de Lyon. El método de Lyon es para determinar la permeabilidad que existe en ese lugar. Estamos perforando en roca, digamos, para represa. Hacemos un agujero, sacamos la herramienta de rotación y luego metemos justamente otra herramienta para determinar la permeabilidad de Lyon. Lo que hacemos, sacamos la herramienta de perforación y luego lo colocamos una cañería de alta presión, generalmente es tubería de media pulgada. Y desde ahí se pone un tapón. En jerga de mecánica sólida se llama packer, en inglés tapón. Que tapa, digamos, la parte superior y entonces a través de esa cañería se inyecta agua a alta presión. Y el agua que se inyecta justamente se utiliza para eso, es una bomba de pistón, no una bomba centrífuga. Y le damos, ¿no es cierto?, la cantidad, digamos, de presión con la cual podemos, porque la bomba de pistón le permite, ¿no es cierto?, aumentar la presión o disminuir. Nosotros le aplicamos la presión necesaria, ¿no es cierto?, para poder inyectar agua. Si la roca está fracturada, lógicamente el agua se va a entrar. Se va a perder por filtración. Por infiltración, no filtración, por infiltración. Entonces, de ese modo vamos a determinar la cantidad de agua que se ha ido perdiendo por un día de tiempo. Y con eso determinamos el valor del Lyon. Entonces, bueno, las normas dicen, si hay tanto porcentaje de pérdida, entonces hay que hacer tratamiento del lugar. Y si no hay mucha pérdida, entonces no necesita hacer tratamiento. Entonces, imagínense, si están haciendo una represa ustedes, bueno, si pierden mucha agua por filtración, pues no va a durar el agua. Se va a ir por las rocas fracturadas, va a salir a otro lado. Entonces, para eso se hace entonces los dos ensayos de perforación y de determinación de la permeabilidad mediante el método Lyon. Y eso hay que considerar, bueno, a veces hay gente, ¿no es cierto?, que no conocen los temas, a veces cometen errores. Un joven era por Sucre, una pequeña represa. Estaban haciendo, se adjudicó el trabajo, pero se olvidó, según él, que se olvidó, pero no creo que se olvidado. Pero la cosa que ofreció su trabajo muy barato, porque no consideró justamente los ensayos de Lyon y tampoco de los estudios que se tenían que hacer para los represas. Entonces, cuando ya empezó a querer calcular, bueno, faltaba ese ítem y él se había adjudicado, le puso todo el costo global. Lógicamente que esta exploración le costó más caro que lo que estaba cobrando él. Igual en La Paz le ocurrió otro tipo en La Paz. Una persona de aquí, que no era un constructor civil que hizo su laboratorio, se fue allá. Bueno, cobró barato. Pero allá justamente en Alto de La Paz está ahí el material es bastante duro. Esta cuarcita justamente es de lo que se llama de Huayna Potosí, de sedimentos, bastante duros. Y bueno, no pudo perforar. Alquiló una retro y cavó con la retro para decirle, era una obra de unos chinos. Y los chinos no la aceptaron, dijeron, no, queremos perforación con diamante hasta tal profundidad, y así está el contrato. Y le obligaron a hacer. Lógicamente que
no sé qué habrá hecho, pero la cosa que consiguió plata para poder hacer, porque no estaba presupuestado. Por eso no es cuestión, digamos, de meterse nomás en cualquier trabajo y cobrar barato por ganar plata, pero hay que estar seguro de lo que uno puede hacer. Entonces, justamente eso es por falta de experiencia, ¿no? Y si un contrato pues tiene que cumplir, pues si le están diciendo que para qué le están contratando. Sí. Ingeniero. Sí. Ingeniero, disculpe, si un caso, digamos, no tengo la opción de conseguir coronas de diamante, ¿lo puedo hacer seguir penetrando con un pozo a cielo abierto? Más Difícil, económico. si usted encuentra agua ya no puede, porque peor si hay piedra. ¿Qué va a poder? Por ejemplo, ahí de lo que estoy hablando del ejemplo de La Paz, por ejemplo, tenía que ser un edificio alto, no me acuerdo de cuántos pisos. Su compromiso era tener que entrar a 25 metros de profundidad. Y no entró ni 6 metros, porque ¿a cuántos entran al retro? No entró más de 5. Hasta ahí entró, pues alquiló un tractor allá y bueno, y quiso hacer así, decirle, bueno señor, aquí no pasa nada, que el material es bueno y por tanto pueden fundar con zapatas, que sí, no le aceptaron. Pero no queremos ver qué pasa más adentro. Y efectivamente, podía producirse cualquier problema a mayor profundidad. Entonces el tipo tuvo que inventar plata porque no, pero le iban a meter preso por falta de cumplimiento de contrato. Y además tenía la boleta, que no se puede hacer eso. Por eso es importante tomar siempre precauciones en ese caso. Fíjense. Antes, por ejemplo, pues, si usted quería adjudicarse una obra de un municipio, simplemente se presentaba la propuesta y se presentaba la licitación. Ahora, en cambio, no. Ahora le piden que vaya al lugar a conocer y hacer firmar un documento con el corregidor o con el alcalde que se va del lugar. El problema tiene que siempre conocer. Y además, ¿no? Bueno, le voy a comentar, yo te pago un programa de Ego, ¿cómo era su programa? De Ego Mi Agua, algo así, un programa que era para otra agua a la gente del campo. Bueno, lo malo de ese programa no era la intención estaba bien, pero el problema es que había consultoría de estos, especialmente la mayoría de los paseños, pero era una maravilla de presentación. Pues no carecía de todo conocimiento. Todo eso me tocó a mí. Entonces se adjudicó un amigo con su empresa y me contrata a mí para hacer el pozo. Y le digo, bueno, pues la zona ya sigue. Estamos hablando ya de la zona de Amborón, por allá, cerca de Yacapaní, allá. Y no me hizo caso. Digo, no, mira, me andaba este proyecto, y así, yo se lo hago, pero sin responsabilidad. Y hay arcilla, así. Hay arcilla más de 100 metros de espesor. Bueno, yo de ese fui con esa condición, de que si no había, no era un problema. Bueno, fui, resulta que perforamos 150 metros, no encontramos ni una gota de agua. Y le hice conocer yo cuando ya de los 50 metros y 100 metros, le dije, bueno, este proyecto es mal hecho. No existe acuífero, geofísica, porque en esos casos siempre se debe hacer geofísica. Pero sin embargo, el proyecto estaba, es decir, pozo de tanto diámetro, tubo de tanto de filtro, la bomba de tanto HP, inclusive decía la profundidad a la cual va a estar colocada la bomba, inclusive el caudal. Pero fue un fracaso y al final, lamentablemente, ese tipo de cosas políticas, ¿no es cierto? El que pagó el pato fue el pobre hombre, el amigo. Quebró y cesó su empresa. Había unos muchachos que eran mis exalumnos y estaban en esa oficina y yo le dije,
porque no estudian, porque no le llaman al consultor que ha hecho, meterle preso. El constructor, ¿qué hace? El constructor hace lo que le están diciendo en proyectos, pero al final lo sacaron culpable porque falló los días, que se lo buscaron otra. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. La gente que trabaja con el Estado nunca van a reconocer las deshoras que han cometido. Hay varios que han fracasado. ¿Sí? El programa era bien, pero lo malo que las consultorías que hicieron, la mayoría no eran de Santa Cruz. Eran gente que ni siquiera conocían. Otro caso que me pasó justamente en Quijar. Voy a hacer un estudio de suelo, me dijeron tal parte, me dieron los puntos con coordenadas. Y llegamos allá para hacer los puntos, era una laguna. Estaban mandando a ver, querían hacer una planta de tratamiento de aguas de Quijar en una laguna. Así que tuvieron que reclamar al tipo de llamar a una reunión, que se yo tuve que estar casi 20 días hasta que puedan conseguir otro terreno para hacer otro lado. Ese tipo de horas. Imagínense. Por ejemplo, es bueno no hacer consultoría pues vía satélite. Hay que ir al lugar para ver qué pasa. Siempre es bueno hacer eso. Así, bueno, continuamos. Bueno, vamos a hacer un poquito también vamos a hablar de la clasificación. Vamos a hablar ahora de la permeabilidad. A ver. Rodrigo está, Rodrigo Herrera. Rodrigo. Hola, Rodrigo. No hay. Robles, Campos. Sí, ingeniero. A ver, Campos, dígame, ¿qué entiende por permeabilidad? Más o menos se podría decir que es un material una pregunta en la práctica. Si usted tuviera que hacer una laguna, digamos, de tratamiento de aguas servidas, ¿cómo tendría que ser su permeabilidad del suelo que va a usar usted ahí para eso? Tendría que ser impermeable, ingeniero. Exactamente, tendría que ser impermeable. ¿Y cuáles son los suelos que tienen esa propiedad? La arcilla. Exactamente, la arcilla. Porque la arena nunca más lo va a ser impermeable. Ingeniero, ahora sí. Y sí. Aparte de eso, solo es la arcilla nomás la única que puede ser así. Le voy a explicar a grosso modo cómo se hace un dique de ese tipo. No siempre usted en el lugar donde ubique, ¿no es cierto?, va a encontrar arcilla. Puede ser que sea arena o lima. Pero lo que va a hacer lo siguiente, usted va a cavar el pozo y luego tiene que levantar diques, ¿no es cierto? O sea, y para eso que se hace, justamente hay que trabajarlo. Hay varias formas de hacer. Uno, simplemente con arcilla, o también se puede poner una manta sintética abajo. Y luego se coloca encima arcilla. O directamente arcilla. Ahora, en el cierre del dique, no necesariamente tiene que ser todo arcilla. Simplemente se coloca una capa debidamente compactada. Entonces ahí se echa ya el agua y no pasa nada. Funciona bien. Entonces, pero tiene que ser arcilla, tiene que estar controlado la densidad máxima, que se debe utilizar los rodillos, patas de cabra para poder compactar bien, ¿no? Para que no haya escape de agua por filtración. De ese modo se trabaja.
Ahora, igualmente en los vertederos de residuos sólidos, en los vertederos, por ejemplo, ¿qué se hace? Cuando se hace un estudio para un vertedero, de repente alguna vez les toca a ustedes. Lo primero que tienen que hacer es sacar muestras inalteradas cuando están perforando para determinar su permeabilidad del suelo y el cual va a servir para el entierro sanitario. Y perforar hasta encontrar el agua, por lo menos unos. Ahora, si hay un lugar donde no hay agua, bueno, por lo menos van a tener que entrar unos 20 metros de profundidad, o tal vez más. Entonces, con los datos que usted va a sacar con la relación de vacíos, la permeabilidad, etcétera, va a calcular la cantidad de años, ¿no es cierto? En supuesto caso que haya fuga de agua, ¿no es cierto?, de aguas servidas, ¿en qué tiempo puede llegar justamente el acuífero para contaminar? Entonces va a ser lo que estamos hablando, hay que hacer la relación de vacío para determinar su porosidad, va a ser un ensayo de permeabilidad y todo lo demás para cuantificar y calificar si ese suelo es adecuado o no. Ahora, si es un material, digamos, que no es adecuado, que es permeable, entonces tiene que haber un tratamiento, como en Normandía. En Normandía, ¿qué se hace? Se coloca arcilla, después se coloca una manta, después otra arcilla, después se echa la basura, después ya se hace el entierro, después otra vez arcilla, otra vez la manta, otra vez arcilla, sucesivamente se va compactando por capas. Y así se trabaja. Entonces, no siempre el vertedero de residuos sólidos, como el basurero, como normalmente llamamos, o los diques para tratamiento de agua se encuentran en zonas que sean arcillas. Si no se utiliza arcilla para eso. Bueno, la laguna de tratamiento de agua que en la Villa 1 de Mayo, fíjense, de grandes. Después otro aquí en Parque Industrial, cerca de Villa Luján. Pero todos están justamente, están sobre suelo que son permeables, pero tienen tratamiento de arcilla. Eso hay que ver que... Por eso es importante ver la permeabilidad. Ahora, la permeabilidad es importante también determinar si queremos hacer un pozo de agua. Si supiéramos los valores de permeabilidad en los suelos, optimizaríamos, digamos, todo el gasto que se hace para pozos de agua. A veces lo hacemos súper, como puede decir, perforamos a mucha profundidad o al contrario un diámetro muy ancho, ¿no es cierto? Pero si hubiera un estudio de permeabilidad en toda la zona, estuviera zonificada, sería bueno. No sé, algún docente antes hacía hacer un trabajo a los alumnos, justamente sacar estadísticas de la permeabilidad de Santa Cruz. Últimamente estos años no he visto, porque siempre me preguntaban de eso. Parece que falleció el docente. Eso es bueno, lo que debería haber, justamente datos de toda la zona, debería haber datos que tengan el Estado, ¿no es cierto?, que haga perforar y que determine cómo está conformado todo Santa Cruz. No existe. También sí se quiso hacer a nivel nacional, inclusive regalaron, China regaló varios equipos para que hagan la determinación de la permeabilidad, ¿no es cierto?, para pozos de agua, por ejemplo, en el Chaco. Se perdieron las máquinas, no existen. Después otros también que vinieron a querer, digamos, datos para la gente que se dedica a hacer pozos, ¿no es cierto?, para la agricultura, que sea para esa zona que sufren desequilibrio. Y las máquinas que se perdieron, se esfumaron. Y donaciones. Bien. Por favor, entonces, un repaso de todo. Con esto terminamos las clases, entonces yo voy a mandarles unas preguntas, ¿ya? Voy a preparar unas preguntitas básicas. Y ahora ¿qué les parece el día? Hoy es miércoles, ¿no? Sí, ingeniero, hoy es miércoles. El próximo miércoles, ¿qué les parece el examen? Por orden alfabético. ¿Ya? Miércoles 22. 22.
Ingeniero, está bien, ingeniero, pero ¿cómo será la modalidad de examen? ¿Será oral o cuestionario Google? Oral. Por eso yo voy a pasar las preguntas. No van a ser las mismas preguntas desde ya, pero preguntas puntuales, y ya cuando leanlo bien, eso les voy a obligar también a ustedes a que lean todas las preguntas que yo les di como cuestionario, ¿no es cierto? Leanlo, supongo que ya han presentado también eso. Y las preguntas van a ser unas 2 preguntas básicas, y como que es una hora así. Y tardaremos unos 3 minutos, no creo que tardemos más. Entonces, ese día del miércoles empezamos a las 11:30 en punto, hasta terminar el examen. La persona que dé el examen se puede ir, entonces se van quedando los demás. Disculpe, ingeniero. Sí. Vamos a estudiar los 5 cuestionarios que nos dio, ¿no? Claro, estudian el cuestionario, pero lean todo el texto, porque no solamente hacer el cuestionario. Ah, ya, gracias. Lean todo el texto, le tiene una leída general. Vean, todos los temas yo en lo que es el pasado es la parte más importante, lo que debemos saber, no hay nada complicado. Una lectura general tienen los profesores. ¿Ya? Pero aparte de eso le voy a dar una pregunta más, eso simplemente como un repaso. Pero no quiere decir que esa pregunta se va a preguntar, simplemente para obligarles que lean un poco. ¿Ya? Entonces, ¿qué fecha es el día del examen? ¿Qué fecha cae? ¿20? 22, ingeniero. Ya. Quedamos entonces, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias.